El gran salón resplandecía con una elegancia sobrenatural. Los candelabros de cristal, fabricados con un mineral que emitía una suave luz bioluminiscente, arrojaban un cálido resplandor sobre los invitados reunidos. Los sidonianos, altos y delgados, con una piel que brillaba como la obsidiana pulida, se mezclaban con un puñado de humanos, cuyos rostros eran una mezcla de sonrisas forzadas y aprensión apenas velada. Se suponía que esa noche sería una celebración, un símbolo de unidad entre dos especies muy diferentes. Esa noche era la boda de Silar, una estrella en ascenso en el gobierno sidoniano, y Lira, una diplomática humana. Lira estaba de pie ante el altar, su forma humana contrastaba marcadamente con la grandeza alienígena que la rodeaba. Su vestido, un vestido suelto de plata brillante, era un regalo de su prometido sidoniano, pero se sentía como una jaula. Su corazón martilleaba contra sus costillas, un frenético ritmo de tambor contra la música orquestada que llenaba el salón. Lira miró a Silar, sus rasgos alienígenas dispuestos en lo que ella sabía que debía ser una expresión amorosa. Pero vio algo más en sus ojos, un destello de cálculo frío, un brillo posesivo que le puso los pelos de punta. Esta boda no era sobre amor. Era sobre poder. Silar, y el gobierno sidoniano que representaba, veían a Lira como un símbolo, una clave para solidificar su control sobre la humanidad. El tratado entre sus pueblos era una fachada cuidadosamente construida, una herramienta para explotar los recursos humanos y suprimir los derechos humanos. Lira sabía la verdad. Había visto la evidencia, las comunicaciones ocultas, las sutiles manipulaciones. Y sabía que no podía seguir adelante con eso. Una oleada de náuseas la invadió. El aroma de las exóticas flores sidonianas, por lo general tan agradable, ahora parecía empalagoso, sofocante. Pensó en la tierra, en su familia, en los innumerables humanos que estaban siendo sutilmente esclavizados por la insidiosa influencia de los sidonianos. Un destello de ira, caliente y agudo, atravesó su miedo. Tenía que hacer algo. Las grandes puertas del otro extremo del salón se abrieron de par en par y dejaron al descubierto el pastel de bodas. Era una monstruosidad de arte culinario, una gigantesca confección de frutas alienígenas y cristales azucarados, fácilmente más alta que la propia Lira. Lo llevaban hacia la pareja en una plataforma levitante. Su gran tamaño era un testimonio de la extravagancia sidoniana. Silar sonrió radiante y su rostro de obsidiana irradiaba lo que claramente creía que era encanto. Cogió la espada ceremonial, un instrumento parecido a un arma de metal pulido, y se la ofreció a Lira. Lira miró la espada, luego el pastel y luego volvió a mirar el rostro expectante de Silar. Una sonrisa lenta y deliberada se extendió por sus labios. No era una sonrisa de alegría. Era una sonrisa de desafío. Era una sonrisa que prometía caos. Sus manos temblaron ligeramente cuando tomó la cuchara para servir de una mesa cercana. La música aumentó de volumen y los invitados murmuraron con anticipación. El momento había llegado. El aire crujía de anticipación. Todas las miradas en el gran salón estaban fijas en Lira y el enorme pastel de bodas. Silar, todavía radiante, extendió su mano, un gesto para que Lira se uniera a él para cortar el elaborado dulce. Pero Lira no se movió. Se quedó congelada, la cuchara de servir apretada con fuerza en su mano. La sonrisa que se había extendido por su rostro momentos antes ahora parecía grabada allí, una máscara de determinación sombría. El tiempo pareció ralentizarse. La música, que había estado creciendo hasta un crescendo, ahora se desvaneció en un zumbido bajo y siniestro. Los murmullos de los invitados se apagaron, reemplazados por un silencio sepulcral. Incluso los candelabros cristalinos parecieron atenuarse, como si contuvieran la respiración. El corazón de Lira latía con fuerza en su pecho, cada latido resonando en el repentino silencio. Podía sentir el peso de su decisión, la enormidad de lo que estaba a punto de hacer. El miedo, frío y agudo, la punzaba, pero estaba eclipsado por una ardiente sensación de propósito. Miró a Silar. Su sonrisa estaba empezando a vacilar, reemplazada por un destello de confusión. Claramente no entendía lo que estaba sucediendo. Esperaba que ella cumpliera su parte, que fuera la novia humana obediente.
La había subestimado. Había subestimado a la humanidad. Lyra levantó la cuchara para servir. Era un utensilio simple y modesto, hecho de metal pulido. Pero en su mano, se sentía como un arma. Se concentró en el rostro de Sylar, en la arrogancia petulante que había sido su constante compañera. Pensó en las innumerables los humanos que sufrían bajo el dominio sidoniano, cuyas vidas se consumían lentamente. Pensó en su propia familia, sus padres, sus hermanos, todos ellos viviendo bajo la sombra de la opresión. Una oleada de ira la invadió, ardiente y feroz. Era la culminación de meses de resentimiento reprimido, de sonrisas forzadas y aquiescencia educada. Era la ira de una especie que estaba siendo manipulada, de un pueblo al que se le negaba su libertad. Era la ira que alimentaba su determinación. Apretó más la cuchara. Sus nudillos se pusieron blancos. Respiró profundamente. El aire llenó sus pulmones con una sensación de desafío. Esto era todo. Este era el momento. No había vuelta atrás. Con un movimiento repentino y rápido, hizo girar la cuchara. No estaba dirigida al pastel. Estaba dirigida a Sylar. La cuchara impactó contra el gigantesco dulce, cortando capas de glaseado alienígena y cristales azucarados. El pastel, desestabilizado por el impacto, comenzó a inclinarse. Por una fracción de segundo, quedó suspendido precariamente en el aire, un monumento al exceso sidoniano. Luego, con una gracia lenta y majestuosa, se desplomó hacia adelante. El mundo pareció detenerse. Lyra observó, con los ojos fijos en la trayectoria del pastel, mientras se precipitaba hacia su objetivo. Los ojos de Sylar se abrieron de par en par por la sorpresa. Levantó las manos en un inútil intento de protegerse. Pero fue demasiado tarde. El pastel lo golpeó de lleno en la cara, una explosión desordenada de delicias alienígenas. El gran salón el impacto fue un espectáculo desordenado y glorioso. El glaseado alienígena, en tonos de vibrante púrpura y dorado brillante, salpicó el rostro de obsidiana de Sylar y sus elegantes túnicas ceremoniales. Fragmentos de azúcar cristalino, como pequeños proyectiles brillantes, llovieron sobre los aturdidos invitados. El aire, una vez lleno del dulce aroma de flores exóticas, ahora llevaba el empalagoso aroma de delicias alienígenas. Por un momento, el tiempo pareció congelarse. Todos los presentes en el gran salón permanecieron inmóviles, con expresiones que mezclaban conmoción, confusión y fascinación mórbida. Sylar, con el rostro completamente oculto por los restos azucarados del pastel, parpadeó lentamente. Parecía una extraña criatura alienígena cubierta de escarcha. Un gemido bajo escapó de sus labios. Se tambaleó ligeramente, como si intentara recuperar el equilibrio. Luego, lenta y deliberadamente, se limpió una gota de glaseado púrpura del ojo. Su rostro, ahora parcialmente revelado, era una máscara de rabia pura y sin adulterar. El silencio que se había apoderado del salón se hizo añicos. Se escucharon jadeos en la sala. Los guardias sidonianos, que habían estado de pie en posición de firme cerca de la entrada, avanzaron con las manos en busca de sus armas de energía. Se movían con una velocidad que desmentía su elegante apariencia. Su piel de obsidiana ondeaba con un poder apenas contenido. Sus ojos, normalmente fríos y calculadores, ahora ardían de furia. Lyra se mantuvo firme, con la cuchara para servir todavía agarrada con fuerza en la mano. Ella no se inmutó cuando los guardias avanzaron. Ella los miró a los ojos con una mirada desafiante. Sus ojos humanos ardían con un fuego interior. Sabía que había cruzado una línea, que no había vuelta atrás. Pero también sabía que había hecho lo que tenía que hacer. La atención del salón pasó de Sylar, cubierto de pastel, a Lyra. Los susurros estallaron entre los invitados. Algunos estaban sorprendidos, otros estaban horrorizados, pero otros, particularmente los humanos presentes, tenían expresiones de algo parecido al asombro. Habían presenciado a un humano, uno de los suyos, desafiar a un funcionario sidoniano de alto rango de una manera tan dramática y pública. Fue una chispa, un pequeño destello de rebelión frente a un poder abrumador. Sylar, finalmente libre del abrazo azucarado del pastel, se enderezó.
Miró a Lyra con el rostro desencajado por la ira. Tú, te atreves, susurró, su voz goteando veneno. La señaló con un dedo tembloroso. Guardias, apresadla. Los guardias, con rostros sombríos, se dispusieron a obedecer. Rodearon a Lyra, sus armas de energía zumbando siniestramente. El aire crepitaba por la tensión. Lyra sabía que la superaban en número y en armamento. Pero también sabía que había plantado una semilla de desafío. Había demostrado a los sidonianos y a los humanos presentes que la humanidad no era tan dócil como creían. Una extraña sensación de calma la invadió. Había hecho lo que se había propuesto hacer. Había lanzado el pastel. Y al hacerlo, había lanzado un guante. Había desafiado al imperio sidoniano. Y sabía, en lo más profundo de su corazón, que su siguiente acción aturdiría a todos aún más. Estalló en caos. Los guardias sidonianos se acercaron, sus armas de energía zumbando con un zumbido bajo y amenazador. Lyra permaneció rodeada, aparentemente atrapada. Sylar observó, su rostro era una máscara de furia, una satisfacción de regodeo comenzando a aparecer. Claramente creía que la situación estaba bajo control, que el acto de desafío de Lyra había sido un estallido tonto y aislado. No podría haber estado más equivocado. Lyra respiró profundamente, el aire llenó sus pulmones con una extraña mezcla de miedo y euforia. Sabía que este era el momento crucial, el punto de no retorno. Había lanzado el pastel, ahora tenía que entregar el mensaje. Su mano, que todavía agarraba la cuchara para servir, se tensó. No era un arma, no en el sentido convencional. Pero era un símbolo de su desafío, un símbolo de la creciente resistencia de la humanidad. Cuando los guardias la alcanzaron, Lyra levantó la cuchara para servir por encima de su cabeza. No fue un gesto de agresión. Fue una señal. Y entonces, habló. Su voz, amplificada por implantes ocultos en su garganta, resonó por todo el gran salón, atravesando los murmullos y el zumbido de las armas de energía. Era una voz llena de poder, convicción, con una pasión ardiente que resonó en todos los humanos presentes. Esta boda, declaró, y su voz resonó por todo el salón, es una farsa. Una mentira. Una actuación cuidadosamente construida diseñada para solidificar el control de los sidonianos sobre la humanidad. El efecto fue instantáneo. Los guardias se congelaron, con las manos suspendidas sobre sus armas. La expresión de regocijo de Sylar desapareció, reemplazada por una mirada de incredulidad atónita. Los susurros entre los invitados se intensificaron, transformándose en jadeos de sorpresa. Los humanos presentes, con rostros que mezclaban sorpresa y comprensión, intercambiaron miradas. Lyra continuó, su voz resonando con ira justificada. Nos prometieron asociación, igualdad, pero solo nos han entregado explotación, manipulación y una sutil esclavitud. Han utilizado este tratado, esta farsa de unión, para desangrar nuestros recursos, para suprimir nuestros derechos, para extinguir lentamente nuestro propio espíritu. Señaló con la cuchara de servir a Sylar, que se quedó paralizado, con el rostro desencajado por la rabia y la vergüenza. Este hombre, este representante del gobierno sidoniano, ha orquestado esta farsa. Me ha utilizado esta boda, como una herramienta para promover su agenda. Los ha engañado a todos. Las palabras de Lyra quedaron suspendidas en el aire, cargadas de verdad. Podía ver el impacto de sus palabras en los rostros de los humanos presentes. La duda, que los había estado carcomiendo durante tanto tiempo, ahora estaba siendo reemplazada por la ira, por una sensación de traición. Habían sospechado la verdad, pero oírla decirla en voz alta, con tanta convicción, encendió una chispa en su interior. Sylar finalmente encontró su voz, sus palabras estaban cargadas de furia. Está mintiendo. Una traidora humana. Intenta sembrar la discordia. Hizo un gesto salvaje hacia Lyra. Agarradla. Silenciadla. Pero Lyra estaba preparada para su arrebato. Había anticipado su reacción. Se había preparado para este momento. Respiró hondo otra vez y luego reveló su última y sorprendente carta. Tengo pruebas.
exclamó, con la voz llena de convicción. Pruebas de su traición. Pruebas de sus mentiras. Metió la mano entre los pliegues de su vestido plateado y sacó un pequeño y modesto chip de datos. Esto, declaró, sosteniendo el chip en alto, contiene la verdad. La verdad sobre la agenda sidoniana. La verdad que desesperadamente quieren mantener oculta. El chip de datos, pequeño y modesto, brillaba bajo los candelabros cristalinos. Lyra lo sostuvo en alto, un faro de verdad en el opulento salón. El silencio era absoluto, roto solo por el leve zumbido de las armas de energía de los guardias sidonianos. Todos los ojos estaban fijos en el chip, en la promesa de revelación que contenía. El rostro de Sylar era un estudio de emociones conflictivas. La rabia luchaba con el miedo, la arrogancia con la duda. Sabía lo que probablemente contenía el chip. Sabía los secretos que podía exponer. Su fachada cuidadosamente construida de encanto diplomático se estaba desmoronando, revelando al despiadado manipulador que se escondía debajo. Ese chip es una invención, rugió, con la voz quebrada por la desesperación. Propaganda humana. No escuches sus mentiras. Se abalanzó hacia adelante, tratando de arrebatarle el chip de la mano de Lyra. Pero los guardias, todavía indecisos tras los pronunciamientos anteriores de Lyra, tardaron en reaccionar. Lyra esquivó el torpe agarre de Sylar, manteniendo el chip fuera de su alcance. Esto no es propaganda, replicó, con voz firme y fuerte. Esta es la verdad. Y la verdad nos hará libres. Miró a los invitados humanos, sus rostros ahora grabados con una mezcla de esperanza y aprensión. Estaban empezando a entender. Estaban empezando a creer. ¿Qué verdad? Se burló Sylar, tratando de recuperar algo de control. ¿Con qué mentiras les ha llenado la cabeza? Lyra sonrió, una pequeña sonrisa desafiante que envió un escalofrío por la columna vertebral de Sylar. La verdad sobre su tratado, dijo, con su voz resonando con convicción. La verdad sobre su explotación de los recursos humanos. La verdad sobre su manipulación de nuestra cultura, nuestras creencias, nuestras propias vidas. Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asimilaran. Luego, dio el golpe final. Este chip, declaró, contiene pruebas irrefutables. Comunicaciones ocultas. Acuerdos secretos. Pruebas de vuestra traición que os expondrán como lo que sois. El rostro de Sylar palideció. Sabía que estaba perdiendo el control de la situación. La boda cuidadosamente orquestada, destinada a simbolizar el dominio sidoniano, se había convertido en una acusación pública a su régimen. Podía sentir los ojos de los invitados sidonianos, sus expresiones pasando de la admiración a la sospecha. «No la escuchéis», gritó de nuevo, con la voz cargada de pánico. «Está intentando poneros en nuestra contra. Es una traidora, una rebelde». Pero sus palabras cayeron en oídos sordos. Los humanos presentes ya no le escuchaban a él. Estaban escuchando a Lyra. Estaban escuchando los susurros de duda que habían ido creciendo en su interior durante meses, ahora amplificados por las revelaciones de Lyra. Lyra levantó el chip de datos más arriba, con el brazo extendido. Este chip, dijo, con la voz llena de emoción, no es solo una pieza de tecnología. Es un símbolo de nuestra resistencia. Un símbolo de nuestra negativa a que nos manipulen más. Es un símbolo de esperanza. Miró alrededor del salón, recorriendo con la mirada los rostros de los humanos presentes. Hemos estado en silencio durante demasiado tiempo, dijo, con la voz llena de pasión. Les hemos permitido que dicten nuestras vidas, que controlen nuestros destinos. Pero ya no. Hoy, recuperamos nuestra libertad. Hoy, nos ponemos de pie y decimos, basta. Un murmullo de acuerdo recorrió el contingente humano. Habían escuchado las palabras de Lyra. Habían visto la verdad en sus ojos. Y estaban listos. Listos para luchar por su libertad. Listos para reclamar su humanidad. El pastel había sido lanzado. El mensaje había sido entregado. Y la revolución había comenzado. El aire en el gran salón crepitaba con una energía recién descubierta. Las palabras de Lyra habían encendido una chispa,
un destello de rebelión que se extendió rápidamente por el contingente humano. Habían venido a la boda como invitados, como diplomáticos, como sirvientes. Pero ahora, eran algo más. Eran la vanguardia de una revolución. Sylar, con el rostro convertido en una máscara de furia y miedo, observó cómo los humanos empezaban a moverse. Sabía que había perdido el control. La celebración cuidadosamente planeada se había convertido en un desastre, una humillación pública. Su autoridad, su imagen cuidadosamente cultivada de poder y control, había sido destrozada por una sola mujer humana y un pequeño chip de datos. «¡Guardias!», gritó, con la voz ronca por la desesperación. «¡Arresten a todos! Son traidores, rebeldes». Los guardias sidonianos, todavía ligeramente desorientados por el repentino cambio en la atmósfera, dudaron. Habían sido entrenados para obedecer órdenes, pero los humanos presentes, ahora envalentonados por las palabras de Lyra, ya no eran pasivos. Ya no tenían miedo. Se mantuvieron firmes, con los ojos brillando con desafío. Un murmullo bajo comenzó a extenderse por el salón, haciéndose más fuerte con cada segundo que pasaba. No era un cántico, todavía no. Era algo más primario, más visceral. Era el sonido de un pueblo que despertaba, de una especie que reclamaba su voz. Lyra, que todavía sostenía el chip de datos en alto, dio un paso adelante. Se movía con una confianza recién descubierta, su forma humana irradiaba fuerza y determinación. Ya no era solo una diplomática. Era una líder, un símbolo de resistencia. «Esto no se trata solo de mí», dijo, y su voz resonó en el pasillo. «Esto es, sobre todos nosotros. Sobre nuestro derecho a existir, nuestro derecho a ser libres, nuestro derecho a determinar nuestro propio destino». Miró a los humanos que la rodeaban, sus ojos se encontraron con los de ellos. «Nos han quitado tanto», continuó. «Nuestros recursos, nuestra cultura, nuestra libertad. Pero no nos quitarán nuestro espíritu. No seremos silenciados. No seremos quebrantados». Una ovación estalló del contingente humano, un rugido de desafío que resonó por el salón. Fue un sonido que envió escalofríos por las espinas dorsales de los sidonianos presentes. Habían subestimado a la humanidad. Habían confundido su cortesía con debilidad, su obediencia con sumisión. Estaban a punto de aprender una lección muy dura. Los humanos, que ya no esperaban órdenes, comenzaron a actuar. Los que eran diplomáticos se movieron con una agilidad sorprendente, desarmando a los guardias más cercanos a ellos. Los sirvientes que habían estado observando en silencio los protocolos de seguridad sidonianos durante meses comenzaron a desactivar los sistemas de vigilancia del salón. El salón de bodas, momentos antes un símbolo del poder sidoniano, ahora era un campo de batalla. Las elegantes decoraciones, los candelabros cristalinos, el imponente pastel de bodas, todo se convirtió en un telón de fondo para una lucha por la libertad. Sylar observó con horror cómo su mundo cuidadosamente construido se desmoronaba a su alrededor. Había planeado esta boda como una demostración de su poder, un símbolo de su control. Pero se había convertido en algo completamente diferente. Se había convertido en la chispa que encendió una revolución. Y supo, con una certeza escalofriante, que su reinado de dominio estaba llegando a su fin. El elegante salón de baile, momentos antes una exhibición del poder sidoniano, se transformó en una escena caótica de rebelión. Los humanos, que ya no desempeñaban sus roles asignados de invitados subordinados, se movían con un propósito coordinado que sorprendía incluso a ellos mismos. Años de resentimiento silencioso, de ira reprimida, encontraron ahora una salida en la acción decisiva. Entre el contingente humano había individuos que habían estado trabajando en las sombras, preparándose para este preciso momento. Eran los estrategas, los técnicos, los luchadores. Se habían infiltrado en el gobierno sidoniano, el ejército, incluso el personal de la boda, todo con el objetivo de desmantelar el régimen opresivo desde dentro. Un camarero humano aparentemente modesto, que había servido a Sylar sus comidas durante meses, ahora se reveló como un hábil artista marcial. Se movió entre la multitud con una gracia fluida,
desarmando a los guardias sidonianos con golpes rápidos y precisos. Un diplomático humano, conocido por su comportamiento tranquilo y sus habilidades diplomáticas, ahora mostraba una sorprendente aptitud para el hackeo, desactivando las cámaras de seguridad y los sistemas de comunicación del salón con unas pocas pulsaciones de teclas hábiles. Lyra, la catalizadora de este levantamiento, observó con una mezcla de orgullo y temor. Había lanzado el pastel, había entregado el mensaje y ahora estaba presenciando las consecuencias de sus acciones. Los humanos, inspirados por su coraje, contraatacaron. La lucha no fue un choque directo de fuerza bruta. Los humanos, aunque físicamente más pequeños que los sidonianos, poseían un tipo diferente de fuerza. Tenían el elemento sorpresa, la ventaja de conocer la disposición del salón, y lo más importante, el fuego de la ira justificada que ardía en sus corazones. Usaron su conocimiento de la psicología humana en su beneficio. Sabían cómo explotar la arrogancia de los sidonianos, su creencia en su propia superioridad. Usaron su comprensión del trabajo en equipo humano, su capacidad de coordinación y adaptación, para superar en maniobras a los alienígenas más grandes y fuertes. Un técnico humano, disfrazado como miembro de la banda de bodas, había reemplazado en secreto el sistema de reproducción de música con un poderoso dispositivo de interferencia. El salón ahora estaba lleno de una cacofonía de estática, interrumpiendo la red de comunicación sidoniana y sembrando confusión entre sus filas. Otro humano, una bibliotecaria aparentemente tímida, reveló un talento oculto para el liderazgo. Reunió a los invitados humanos, organizándolos en equipos pequeños y efectivos. Los dirigió a lugares estratégicos dentro del salón, usando su conocimiento de la disposición del edificio a su favor. Sylar, viendo cómo se desenredaban sus planes cuidadosamente elaborados, cayó en un estado de furia y pánico. Gritó órdenes a sus guardias, pero su voz se perdió en el caos. Había subestimado los humanos. Había creído que eran dóciles, fáciles de controlar. No había logrado ver el resentimiento latente bajo sus sonrisas educadas. La marea de la batalla estaba cambiando. Los humanos, aunque superados en número, luchaban con una ferocidad que sorprendía incluso a ellos mismos. Luchaban por su libertad, por su dignidad, por su propia supervivencia. Y estaban empezando a ganar. El gran salón, una vez un símbolo del dominio sidoniano, era ahora un testimonio de la resistencia humana, un faro de esperanza frente a la opresión. El gran salón, ahora un campo de batalla, resonaba con los sonidos de la lucha. Las armas de energía se descargaron, sus brillantes rayos iluminaron momentáneamente el caos. El aire se llenó del olor acre de las armas alienígenas y el sabor metálico de la sangre. Los humanos y los sidonianos se enfrentaron. Sus movimientos eran un borrón de movimiento. A pesar de sus ventajas físicas, los sidonianos se encontraron cada vez más a la defensiva. Los humanos, impulsados por una potente mezcla de ira y esperanza, lucharon con una ferocidad que sorprendió a sus opresores. Usaron su conocimiento del entorno, su comprensión del combate cuerpo a cuerpo y su absoluta determinación para superar la fuerza superior de los sidonianos. Un ingeniero humano, que había estado trabajando de incógnito en el centro de comunicaciones sidoniano, había logrado cargar un virus en su red. Este virus, diseñado para interrumpir sus sistemas de puntería, dificultaba que los sidonianos apuntaran con precisión sus armas de energía. Sus disparos se desviaron, golpeando las paredes, el techo e incluso a otros sidonianos. Otro humano, un exestratega militar, aprovechó la confusión. Dirigió pequeños equipos de humanos a lugares clave dentro del salón, usando la arquitectura para crear cuellos de botella y emboscar a las fuerzas sidonianas más grandes. Usaron mesas como cobertura, candelabros como armas improvisadas e incluso los restos de la tarta nupcial como un desastre resbaladizo y distracte. Lyra, aunque no era una luchadora entrenada, se movió a través del caos con un sentido de propósito. No estaba blandiendo un arma, pero era una fuerza a tener en cuenta. Inspiraba a los humanos que la rodeaban, su presencia era un faro de esperanza en medio de la lucha. Ayudaba a los heridos, les ofrecía palabras de aliento y les recordaba por qué luchaban. Sylar, con el rostro desencajado por la rabia y la frustración,
Observó cómo sus planes cuidadosamente trazados se desmoronaban a su alrededor. Había subestimado a los humanos, su resistencia, su capacidad de resistencia. Había creído que su poder, su estatus, lo protegerían. Estaba equivocado. Intentó reunir a sus guardias, pero estaban desorganizados, confundidos y cada vez más desmoralizados. Los humanos, que luchaban como una fuerza unificada, los estaban abrumando. La marea de la batalla claramente había cambiado. Un grupo de humanos, liderados por el bibliotecario que había demostrado un talento para el liderazgo, acorralaron a Sylar cerca de los restos de la tarta nupcial. Estaba rodeado, su arma de energía yacía inútil en el suelo. Miró los rostros de los humanos, sus ojos llenos de ira y determinación. Sabía que estaba derrotado. Esto es una locura, balbuceó, con voz temblorosa. No pueden ganar. Los aplastaremos. La bibliotecaria dio un paso adelante, con el rostro sereno pero decidido. Ya hemos ganado, dijo, con la voz resonando con convicción. Les hemos demostrado que no seremos oprimidos. Les hemos demostrado que lucharemos por nuestra libertad. Sylar miró a los rostros de los humanos, sus expresiones eran una mezcla de ira, desafío y una sensación naciente de esperanza. Vio el mismo fuego en sus ojos que había visto en los de Lyra. Entonces supo que todo había terminado. Su reinado de dominio había llegado a su fin. Los humanos se habían alzado. Y habían ganado. El gran salón, una vez un símbolo del poder sidoniano, ahora era un símbolo de la resistencia humana. Sylar, acorralado y derrotado, sintió una ola de desesperación que lo invadía. Su mundo cuidadosamente construido sobre mentiras y manipulación, se había derrumbado. Los humanos, a quienes había considerado dóciles y fáciles de controlar, se habían alzado contra él. Sus ojos ardían con una furia justa que reflejaba su propio miedo. Miró los rostros que lo rodeaban, los rostros de aquellos a quienes había considerado inferiores, y no vio miedo, sino una determinación férrea. Supo entonces que su reino de poder, la bibliotecaria, con voz tranquila pero firme, se dirigió a él. Sylar, dijo, tu engaño termina aquí. Tu manipulación de nuestra gente termina aquí. Tu reino de opresión termina aquí. Sylar intentó hablar, ofrecer una defensa desesperada, una súplica desesperada de clemencia. Pero las palabras se le atascaron en la garganta. Sabía que cualquier intento de negociar, de suplicar, sería inútil. Estos humanos no eran los seres obedientes y serviles que él había creído que eran. Eran guerreros, luchadores por la libertad, y no se dejarían convencer. Miró a Lyra, que estaba cerca, su rostro era una mezcla de agotamiento y triunfo. Era ella quien había encendido esta rebelión, ella quien había expuesto sus mentiras, ella quien había dado a los humanos el coraje para luchar. La miró a los ojos y en sus ojos no vio odio, sino un profundo e inquebrantable sentido de la justicia. Tú lo has arruinado todo, susurró, su voz apenas audible. Lyra simplemente asintió. Hemos revelado la verdad, dijo. Y la verdad nos ha liberado. Sylar cerró los ojos y aceptó su destino. Había jugado su juego y había perdido. Había subestimado a la humanidad y ahora pagaría el precio. Pero incluso en la derrota, aún quedaba un destello de su antigua arrogancia. Sabía que no era el final. Era solo el principio. La rebelión había comenzado, se había encendido la chispa y se extendería. La humanidad, despertada de su letargo, no volvería fácilmente a sus cadenas. Abrió los ojos y miró a los humanos que lo rodeaban. Creen que han ganado, dijo, y su voz recuperó algo de su antigua fuerza. Pero esta es solo una batalla. La guerra está lejos de terminar. El imperio sidoniano no caerá tan fácilmente. El bibliotecario sonrió, una pequeña sonrisa confiada. Lo sabemos, dijo. Sabemos que la lucha será larga y difícil, pero estamos preparados. Estamos preparados para luchar por nuestra libertad, por nuestro futuro, por nuestra propia existencia, se burló Sylar. Sois solo humanos, dijo. Sois débiles, insignificantes. No podéis tener esperanzas de derrotarnos.
Lira dio un paso adelante, con los ojos encendidos por el desafío. Somos humanos, dijo, con la voz llena de orgullo. Y somos fuertes. Somos resistentes. Estamos decididos. Y no descansaremos hasta que hayamos alcanzado nuestra libertad. Silar la miró, vio el fuego en sus ojos, y un escalofrío le recorrió la espalda. Sabía que tenía razón. Los humanos habían despertado. Habían encontrado su voz, su fuerza, su coraje. Y no serían silenciados. No serían quebrantados. Lucharían. Y ganarían. Su reinado había terminado. La rebelión humana había comenzado. El gran salón, ahora marcado y cubierto de escombros, servía como un duro recordatorio de la batalla que había tenido lugar. Las elegantes decoraciones se rompieron, los candelabros de cristal se hicieron añicos y el suelo, que antes estaba impecable, quedó manchado con los restos de exquisiteces alienígenas y el polvo de la lucha. Pero en medio de la destrucción, había surgido un nuevo símbolo, el símbolo de la resistencia humana. Silar, despojado de su poder y su arrogancia, fue llevado por guardias humanos, su rostro era una máscara de derrota. Los otros oficiales sidonianos, aturdidos y desorientados, también fueron detenidos. Los humanos, aunque cansados y heridos, se movían con un nuevo sentido de propósito. Habían ganado esta batalla, pero sabían que la guerra estaba lejos de terminar. Lira, apoyada contra un pilar destrozado, observó cómo los humanos se organizaban. Sintió una oleada de orgullo, mezclada con un profundo sentido de responsabilidad. Ella había encendido la chispa, les había dado esperanza y ahora tenía que ayudarlos a recorrer el difícil camino que tenían por delante. La bibliotecaria, con el rostro cubierto de polvo y mugre, se acercó a Lira. «Lo logramos», dijo, con la voz llena de asombro. «Lo hemos conseguido», dijo Lira con una sonrisa cansada pero sincera. «Lo hemos conseguido», respondió. «Pero esto es solo el principio». La bibliotecaria asintió. «Lo sabemos», dijo. «Sabemos que los sidonianos tomarán represalias. Sabemos que no se rendirán fácilmente. Entonces debemos estar preparados», dijo Lira. «Debemos estar listos para lo que venga después». Los humanos se reunieron a su alrededor. Sus rostros eran una mezcla de agotamiento, euforia y aprensión. Habían luchado con valentía, habían obtenido una victoria significativa, pero también eran conscientes de los desafíos que les aguardaban. «¿Qué podemos hacer? ¿Qué hacemos ahora?», preguntó un joven humano con voz temblorosa. Lira lo miró con ojos llenos de compasión. «Nos reagrupamos», dijo. «Reunimos nuestras fuerzas. Nos preparamos para la siguiente batalla». «Pero son tan poderosos», dijo otro humano con voz llena de dudas. «¿Cómo podemos tener esperanzas de derrotarlos?». Lira respiró profundamente, su voz sonaba con convicción. «No solo luchamos por nosotros mismos», dijo. «Luchamos por nuestras familias, por nuestros hogares, por nuestro futuro. Luchamos por el derecho a ser libres». Miró a cada uno de ellos, recorriendo con la mirada sus rostros. «Somos humanos», dijo. «Y no seremos quebrantados. No seremos silenciados. No seremos derrotados». Un murmullo de asentimiento recorrió la multitud. Habían escuchado las palabras de Lira, habían visto su coraje y estaban inspirados. Estaban listos para luchar. La bibliotecaria dio un paso adelante. «Necesitamos asegurar el chip de datos», dijo. «Es crucial. Contiene la evidencia que necesitamos para exponer la traición de los sidonianos al resto de la galaxia». Lira asintió. «Tienes razón», dijo. «Ese chip es nuestra arma más poderosa». Miró a los humanos a su alrededor, con los ojos llenos de determinación. «Tenemos un camino largo y difícil por delante», dijo. «Pero lo enfrentaremos juntos. Lucharemos juntos. Y ganaremos». Los humanos, con el ánimo renovado, empezaron a organizarse. Atendieron a los heridos, recogieron a los caídos y se prepararon para abandonar el gran salón. Sabían que ahora eran fugitivos, rebeldes, objetivos del imperio sidoniano. Pero también eran algo más. Eran héroes. Eran la vanguardia de una revolución humana.
y no descansarían hasta conseguir su libertad. La huida del Gran Salón fue una operación tensa y cuidadosamente orquestada. Los humanos, ahora fugitivos por derecho propio, se movieron con una determinación tranquila. Sabían que los sidonianos los estarían buscando, que la ciudad estaría en alerta máxima. Tenían que ser rápidos, tenían que ser inteligentes y tenían que estar unidos. Lyra, junto con la bibliotecaria y un pequeño equipo de agentes humanos, tomaron la iniciativa. Tenían un plan, una estrategia ideada por la red de resistencia humana que había estado operando en las sombras durante años. Conocían los pasadizos secretos, los túneles ocultos, las rutas secundarias que les permitirían evadir la patrulla sidonianas. Se movían por la ciudad en pequeños grupos, comunicándose a través de canales encriptados. Evitaban las vías principales, manteniéndose en las sombras, utilizando la intrincada red de túneles subterráneos de la ciudad en su beneficio. La ciudad, antaño un símbolo del poder sidoniano, se convirtió ahora en su aliada. Sus calles laberínticas proporcionaban cobertura y ocultamiento. El chip de datos, ahora más preciado que nunca, fue confiado a Lyra. Lo llevaba cerca de su corazón, un símbolo de esperanza, un testimonio de su coraje y un arma contra sus opresores. Sabía que el destino de la humanidad descansaba sobre sus hombros, en su capacidad para entregar la verdad a la galaxia. Mientras se movían por la ciudad, se encontraron con otros humanos, individuos que habían estado esperando este momento, que se habían estado preparando para la rebelión. Estos individuos, al reconocer a Lyra y a los demás, se unieron a sus filas, aumentando su número. La resistencia humana estaba creciendo. Los sidonianos, aunque poderosos, eran lentos para reaccionar. Estaban acostumbrados a tener el control, acostumbrados a su tecnología superior y su fuerza abrumadora. No estaban preparados para el ingenio de los humanos, su ingenio, su determinación absoluta. No estaban preparados para el fuego de la rebelión que ahora ardía en los corazones de la humanidad. A medida que los grupos humanos convergían en puntos de encuentro predeterminados, un sentido de camaradería creció entre ellos. Ya no eran solo individuos. Eran un equipo, una fuerza a tener en cuenta. Se habían enfrentado a sus opresores, habían luchado y habían obtenido una victoria crucial. Y ahora, estaban escapando, reagrupando, preparándose para la siguiente fase de la guerra. Lyra, observando a los humanos a su alrededor, sintió una oleada de emoción. El orgullo, la esperanza y un profundo sentido de responsabilidad la invadieron. Ella había comenzado esto, había lanzado el pastel, había dicho la verdad. Y ahora, tenía que liderarlos, guiarlos y los inspiraron. Finalmente llegaron a su destino, una instalación subterránea oculta que había sido construida en secreto por la resistencia humana. Era un refugio seguro, un lugar donde podían reagruparse, planificar y prepararse para su siguiente movimiento. Cuando entraron en la instalación, una sensación de alivio los invadió. Estaban a salvo, por ahora, pero sabían que su respiro sería breve. Los sidonianos no se rendirían. Los perseguirían. Intentarían aplastar la rebelión. Pero los humanos estaban listos. Habían probado la libertad, habían sentido el poder de la unidad y no se rendirían. Lucharían, resistirían y no descansarían hasta que hubieran liberado a su gente. El escape del Gran Salón fue solo el comienzo. La verdadera batalla aún estaba por venir. La instalación subterránea, un santuario oculto debajo de la bulliciosa ciudad sidoniana, latía con una energía tranquila. Era un refugio, un lugar donde la resistencia humana podía reagruparse, elaborar estrategias y prepararse para la larga y ardua lucha que se avecinaba. La huida del Gran Salón había sido un éxito, pero solo fue un respiro temporal. Los sidonianos, enfurecidos por la rebelión, sin duda tomarían represalias con una fuerza abrumadora. Lyra, exhausta pero resuelta, estaba de pie en el centro del centro de mando, una gran sala llena de pantallas holográficas y equipos de comunicación. El chip de datos, la clave para exponer la traición de los sidonianos, descansaba a salvo en su mano. Sabía que el futuro de la humanidad dependía de su capacidad para entregar su mensaje a la galaxia. A su alrededor,
Los miembros de la resistencia humana trabajaban incansablemente. Los técnicos analizaban los datos del chip, preparándose para transmitirlos a través de la red galáctica. Los estrategas planeaban sus próximos movimientos, anticipándose a la respuesta de los sidonianos. Los médicos atendían a los heridos, sus rostros sombríos pero decididos. La atmósfera era una mezcla de esperanza y aprensión. Habían ganado una victoria significativa, habían encendido la chispa de la rebelión, pero también eran conscientes del inmenso poder del imperio sidoniano. El camino hacia la libertad sería largo y lleno de peligros. Lyra miró los rostros de los humanos que la rodeaban, sus rostros marcados por la fatiga pero también con una determinación inquebrantable. Lo habían arriesgado todo, habían luchado con valentía y estaban listos para continuar la lucha. Sintió una oleada de orgullo, mezclada con un profundo sentido de responsabilidad. Ella era su líder, su símbolo de esperanza, y no los defraudaría. La bibliotecaria se acercó a Lyra, su rostro lleno de una tranquila determinación. La transmisión está lista, dijo. Podemos enviar el mensaje en cualquier momento. Lyra asintió. Entonces hagámoslo, dijo. Hagamos que la galaxia conozca la verdad sobre los sidonianos. Hágale saber que la humanidad ya no será oprimida. La transmisión comenzó, los datos del chip revelaron la traición de los sidonianos, su manipulación del tratado, su explotación de los recursos humanos. El mensaje se extendió por la red galáctica, llegando a las colonias humanas y a las civilizaciones alienígenas por igual. La verdad había salido a la luz. La reacción fue inmediata y generalizada. Las colonias humanas, inspiradas por la rebelión de Silos, se alzaron contra sus señores sidonianos. Las civilizaciones alienígenas, conmocionadas por las revelaciones de los sidonianos, condenaron las acciones de los sidonianos. La comunidad galáctica, una vez complaciente, ahora despertó a la verdad. El imperio sidoniano, sacudido hasta sus cimientos, reaccionó con una fuerza rápida y brutal. Lanzaron una contraofensiva masiva, apuntando a las colonias humanas y los bastiones de la resistencia. La guerra había comenzado. Lyra, viendo las noticias sobre el conflicto galáctico, sintió una punzada de miedo. Sabía que la lucha sería larga y sangrienta. Pero también sabía que la humanidad estaba lista. Habían probado la libertad, habían sentido el poder de la unidad y no se rendirían. Miró los rostros de los humanos a su alrededor, sus rostros llenos de determinación y esperanza. Estaban listos para luchar. Estaban listos para morir por su libertad. Y ella sabía, con una certeza escalofriante, que ganarían. El pastel había sido lanzado. El mensaje había sido entregado. La rebelión había comenzado. Y ahora, la galaxia sería testigo de la verdadera fuerza de la humanidad. Los sidonianos los habían subestimado. Habían confundido su cortesía con debilidad, su obediencia con sumisión. Estaban a punto de aprender una lección muy dura. La humanidad no sería negada. La humanidad no sería quebrantada. La humanidad prevalecería.